Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Yo el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Yo el creyente fiel con él ha de morar. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, gloria a Jesús. Grandes cosas el Señor ha hecho para con nosotros. Estaremos alegres, dice el Salmo 126. Amén, gloria a Dios. Quiero cantar un último coro juntamente con usted. Este coro se titula Pon tu mano, Señor, sobre mí. Son himnos de antaño muy preciosos, pero con un mensaje tan lindo, tan especial. Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pone mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Lucha mi alma y mi carne también por sentir tu llamado en mí. No es posible seguirte ocultando. No es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo
yo vencer. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Lucha mi alma y mi carne también por sentir tu llamado en mí. No es posible seguirte ocultando. No es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Amén, aleluya, gloria al Señor. Solo por medio del Espíritu de Dios en nosotros podemos vencer, amados hermanos. Y qué bueno que el Señor no nos desamparó, no nos dejó solos, sino que dejó su Santo Espíritu con nosotros. Bendito sea su nombre, aleluya. Vamos a orar nuevamente para entrar en el estudio de la palabra del Señor, que sea el Señor guiándonos. Gracias, Señor. Es el momento especial, Señor, donde tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Vengo a tu presencia con un corazón sensible, Padre, humilde delante de ti, Señor, pidiéndote tu auxilio, pidiéndote tu ayuda, Padre, para poder exponer tu palabra. Que tu iglesia, Señor, sea edificada, que cada uno de mis hermanos que con corazón noble, Padre, se unen a esta transmisión, deseando recibir tu palabra, Padre, que seamos ministrados, que tú uses mi corazón, usa mi vida, Padre. Usa, Señor, este vaso de barro en tus manos, Señor. Glorifícate por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de nuestra clase dominical es la función profética de la iglesia. La función profética de la iglesia. Y la porción bíblica está en 1 Corintios, capítulo 14, del 24 al 33. Todo este capítulo, amados hermanos, 1 Corintios 14, habla del don de lenguas, habla de la importancia del don de profecías. Y el apóstol Pablo tiene el propósito de poner en orden ciertas situaciones que se estaban presentando en la iglesia de Corinto acerca de las lenguas. Y todo este capítulo nos da la normativa a nosotros los cristianos, a la iglesia actual, de cómo los dones espirituales deben ser administrados. Sé que esta clase va a ser un poquito controversial para algunos hermanos, para algunas personas, pero mi deber es exponer la palabra del Señor, explicar de la forma más clara y precisa lo que el apóstol Pablo menciona en este capítulo 14. Vamos a la lectura bíblica. 1 Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan, la palabrita pero implica que tenemos que seguir el hilo desde versículos anteriores.
desde el versículo 1, tiene que leerse todo el capítulo. Sin embargo, por cuestión de tiempo, tenemos que resumir. Vámonos al versículo 23. Por esa preposición, pero si todos profetizan, nos obliga a irnos más atrás. Dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne, dice el 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán estos que estáis locos? Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces vemos aquí una preeminencia que el apóstol Pablo hace acerca del don de la profecía sobre el don de lenguas. Hay una importancia que el apóstol Pablo le da a la profecía. Y es bien interesante, hermanos, porque tenemos que hacer una diferencia clara y precisa sobre la profecía antiguo testamentaria y la profecía del Nuevo Testamento. Toda la profecía del Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Hay profecías mesiánicas, es decir, que la profecía del Antiguo Testamento se puede dirigir en dos direcciones. La profecía mesiánica, que tiene que ver con toda la palabra, con todos los profetas que hablaron de Jesús, del advenimiento de Cristo, el Mesías. El otro propósito de la profecía del Antiguo Testamento era con relación al castigo que Dios determinaba o que señalaba al pueblo por causa de la desobediencia a su pacto. Entonces, habían esas dos ramificaciones de la profecía. El castigo, el cautiverio que sufrió tanto Israel, las 10 tribus del norte, por parte de Asiria, y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, por parte de Babilonia. Entonces muchos profetas se refirieron a ese tipo de cautiverio como castigo. Y la otra profecía mesiánica. Hay que establecer una diferencia enorme entre esas profecías. En Mateo capítulo 11, versículo 13, es un versículo de oro para esta clase. Mateo 11, 13, apúntelo. Jesucristo hablando acerca de Juan el Bautista, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hay más de 71 referencias bíblicas en el Nuevo Testamento acerca de la profecía del Antiguo Testamento. Más de 71 referencias encontré en este estudio, más de 71 referencias. Y cada una de esas referencias hacen hincapié hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento donde se mencionan las profecías, generalmente se hace en el sentido de que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho discernimiento. Es decir, que el Nuevo Testamento nos habla más de las falsas profecías y del cuidado que debemos de tener. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo 5:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 24:11, otra vez Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesucristo advirtiéndonos. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Se da cuenta cuántas advertencias contra falsas profecías? Ciertamente en el libro de los Hechos se mencionan a las hijas de Agabo, bueno, las hijas de Agabo. Ellas profetizaban, pero no se menciona en el canon bíblico las profecías que ellas dijeron. La profecía neotestamentaria tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. La profecía en el Nuevo Testamento tiene que ver con la predicación clara y precisa de la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, de aquí en adelante en el desarrollo de esta clase,
Cuando yo mencione la profecía, voy a también a mencionar la predicación clara y precisa del Evangelio de Jesucristo, la exposición clara de la palabra de Dios. A eso se refiere la profecía neotestamentaria. Hay profecía de carácter personal, es verdad. Y hay profecía también que Dios puede traer a una congregación, a una iglesia. Pero esa profecía debe de hablarse conforme a lo que está escrito, tiene que concordar con lo que está escrito y tiene que ser en orden, tiene que haber un orden establecido. Vamos a la introducción de la lección. La profecía siempre ha sido motivo de discusión, de grandes especulaciones y aún de controversias. En la trayectoria histórica del ser humano ha habido fenómenos parecidos a la profecía hebrea del Antiguo Testamento. Pero ningún evento profético tiene el nivel, posee la profundidad y la influencia de la profecía bíblica. Debemos de estar de acuerdo en esto, hermano. Nadie que se llame profeta tendrá el nivel de tal forma que pueda compararse con los profetas de la palabra, con los profetas de la Biblia. La profecía dada por Dios viene por revelación divina. El profeta la recibe como alguien llamado a discernir el propósito y la acción de Dios en la historia. Y es su función proclamar. Mire qué preciso está el expositor pentecostal. Dice, y es su función proclamar la palabra de Dios tal como la ha recibido sin alterarla. Nosotros, los cristianos neotestamentarios, los cristianos actuales, estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Y ciertamente cuando usted y yo predicamos la palabra del Señor, estamos verdaderamente profetizando algo que está ya escrito, algo que está ya en la palabra del Señor. ¿Qué más profecía clara y precisa es decirle al pecador que está en pecado, que está viviendo en condenación, decirle claramente que Jesucristo le ama y que Él murió en la cruz por sus pecados y que si Él reconoce que es pecador y acepta a Cristo Jesús tendrá vida eterna? Pero que si no lo recibe, él está condenado y va con rumbo al infierno. Es una profecía directa. Es una profecía clara en el idioma que él puede entender. Entonces nosotros tenemos que predicar claramente la palabra de Dios sin alterarla, cómo la recibimos. Y cuando hacemos eso, ciertamente estamos profetizando. No somos profetas de la Biblia, ni tenemos la profecía que estos hombres de Dios tuvieron. Por eso Jesucristo dice en ese versículo, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Se da cuenta? Profetizaron hasta Juan. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vamos a recibir una palabra profética de parte de Dios y la vamos a dar a aquella persona a la cual Dios nos está enviando a profetizarle. Pero yo tengo que usar la palabra del Señor, yo tengo que usar la Biblia, yo tengo que usar el mensaje escrito para hacerle ver a esa persona su error y darle lo que el Señor me ha dado. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Ya hablé de la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La profecía del Nuevo Testamento es predicar la palabra del Señor. Vamos al punto 1. La función del don profético en la iglesia. Vamos a estudiar estos versículos. Nosotros, para poder contextualizar esta clase y los versículos, es necesario que entendamos lo que dicen los primeros 5 versículos del capítulo 14. Dice el apóstol Pablo, seguid el amor. Es interesante porque el capítulo 13 habla del don supremo, que es el amor, Y el versículo 13 del capítulo 13 termina el apóstol Pablo diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Así termina el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y mire cómo empieza el capítulo 14. Seguid el amor. Yo quiero que usted se dé cuenta del énfasis que el apóstol Pablo pone sobre el don del amor. De hecho, el don del amor es también un fruto. Es una ramificación del fruto del Espíritu. Seguid el amor. Y luego dice, y procurad los dones espirituales. Procurar los dones espirituales. Todo cristiano debe anhelar los dones espirituales. Es verdad. Cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que recibe a Cristo Jesús,
recibe también al menos un don. Y tenemos que anhelar y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, dice el apóstol, que profeticéis nuevamente, que prediquéis la palabra de Dios, que habléis claramente la palabra de Dios. Versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu habla misterios, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Versículo 3, pero el que profetiza, nuevamente, el que predica claramente la palabra de Dios, el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra de Dios hablada, predicada, enseñada en un lenguaje claro y preciso, tiene como objetivo edificación, exhortación y consolación. El que habla, dice el versículo 4, en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, el que predica, el que enseña claramente, edifica, exhorta y consuela, según el versículo 3. El que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo pone la profecía o pone la predicación de la palabra por sobre encima de las lenguas? Así que, versículo 5, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profetizaseis, es decir, que prediquen la palabra. Porque mayor es el que predica, el que profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí lo voy a dejar. Usted puede leer todo el capítulo 14 y usted va a ver cómo Pablo pone orden en la iglesia de Corinto y en nuestras iglesias. Amén. Entonces, al estudiar el valor, punto 1, la función del don profético como instrumento para conversión, cuando estudiamos el valor y el uso de los dones espirituales, se desea enfatizar su uso sabio en la administración, sin menospreciar ninguno de los dones. No es nuestra intención menospreciar las lenguas, ni ningún otro de los dones, sino que darle el valor que amerita la profecía, es decir, la predicación de la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios. La profecía, la predicación tiene preeminencia sobre el don de lenguas. La predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios tiene preeminencia sobre el don de lenguas. Eso está en 1 Corintios 14. Ya que es preferible hablar en el idioma que la gente conoce y entiende. Existen reglas para el uso adecuado de los dones espirituales. En Corinto, al igual que en muchas de nuestras iglesias, existe un desorden. Se le daba mucha importancia a la glosolalia. ¿Qué es glosolalia? Glosolalia son esas lenguas que escuchamos en nuestras congregaciones que no tienen significado, no entendemos ese significado. Glosolalias es muy diferente a las lenguas, porque cuando usted encuentra la palabra lenguas en la Biblia, si usted va al diccionario griego, se refiere lenguaje, se refiere dialectos, se refiere a idiomas que las personas hablaban en diferentes regiones. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el versículo 18 de este mismo capítulo 14 de 1 Corintios, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Cuando Pablo dice eso, está diciendo, doy gracias a Dios que yo tengo el privilegio de hablar en diferentes dialectos, en diferentes idiomas. Cuando yo fui a Antioquía, yo pude hablarle a esos cristianos gentiles de Antioquía en su propio idioma. Yo pude presentarles el evangelio de Cristo en su propio idioma. Ellos entendieron claramente y aceptaron el evangelio. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas, hablo en dialectos, en diferentes idiomas. Pablo hablaba más de 12 lenguajes, más de 12 idiomas. Era un políglota. Hablaba muchos idiomas y era una bendición. Entonces a eso se refiere Pablo cuando habla de esto. Entonces, el hablar en lenguas es importante. El hablar en lenguas es importante, pero más importante es la predicación clara en un lenguaje que se pueda entender. Ellos daban mucha importancia a la glosolalia. Como si fuera lo más importante, lo más sobresaliente.
Pablo, deseando educarnos a nosotros como iglesia, ayudarnos para crecer en la madurez, nos dice, nos exhorta, nos da instrucciones específicas. En el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Aquí hay una diferencia. Los indoctos son aquellos recién convertidos, aquellos cristianos, como dice Pablo a Timoteo, neófitos, aquellos que están creciendo, que no entienden, que no tienen un conocimiento grande en su corazón, un fundamento espiritual y un conocimiento de la palabra. Son personas que están creciendo, son indoctos aún. Ahora, los incrédulos son los impíos, aquellos que llegan a la iglesia como invitados, aquellos que no conocen nada de Dios. Claro, cuando ellos entran, según el versículo 23, a una congregación y ven que toda la gente está haciendo glosolalias, está hablando en lenguas y que no se entiende, ¿qué es lo que van a pensar, amados hermanos? ¿Qué es lo que van a pensar? Que estamos locos. Versículo 24. Pero si todos profetizan, si todos predican la palabra de Dios, bueno, los que predican, los que enseñan, si todos lo hacen de forma ordenada, si todos hablan la palabra de Dios, exponen la palabra de Dios con claridad en un idioma que se pueda entender, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Por todos es convencido significa que todos hablan la misma palabra, todos hablan el mismo mensaje, todos le exponen la palabra de Dios, de tal forma que él no tiene excusa, de tal forma que él está entre la espada y la pared. Y luego dice, por todos es juzgado. Juzgado ahí no significa juicio condenatorio, sino que todos le hacen ver, todos le están haciendo observar su pecado, su condición, por medio de la palabra del Señor. Y esto hace que lo oculto, versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y este versículo, amados hermanos, me hace recordar el evento cuando Natán, el profeta de Dios, fue a advertir a David, fue a amonestar a David. Él pudo haberle dicho a Jehová, manda a Samuel. Samuel es el profeta que está más cerca de él. Pero Natán fue en un idioma claro y preciso y le habló claramente a David lo que estaba ocurriendo. Y David se humilló de corazón, se postró sobre su rostro y pidió perdón a Dios. ¿Por qué? Porque se le expresó en un idioma claro, se le dijo en un idioma sencillo y con claridad la condición de su pecado. Entonces, es importante que nosotros, amados hermanos, presentemos la palabra de Dios en un idioma claro, preciso, en un idioma donde el inconverso pueda perfectamente entender, ¿verdad?, lo que está pasando en su corazón y lo que el Señor quiere, la enmienda que el Señor quiere que Él haga en su corazón. Pero si todos profetizan, dice el versículo 24, si todos los que predican, si todos los que enseñan la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, lo hacen de forma entendible, esto hará que el pecador, hermano, se arrepienta. Esto hará que el indocto, que el cristiano que está ahí en pecado dentro de la congregación, sea amonestado por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. El apóstol dice en el inciso B del punto 1, el apóstol dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Estoy en el versículo 22. Regresé al versículo 22. Las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Él produjo un milagro, hizo un efecto que los que recibieron el Espíritu Santo proclamaran el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, a los que habían subido religiosamente a Jerusalén a adorar aquella fiesta. Por religiosidad ellos subían a Jerusalén por cumplir un compromiso. Como muchos cristianos hoy en día suben a la iglesia, van a la iglesia por cumplir un compromiso, por acallar su conciencia, por estar en paz con su conciencia. Pero ahí en el Pentecostés, el Espíritu Santo les dio dialectos, les dio lenguas, de tal forma que cada uno de ellos expuso el Evangelio de Jesucristo
en el idioma que ellos podían entender. Fue una bendición porque todos entendieron. Ahora, para ellos es las lenguas, los idiomas. Por ejemplo, si yo voy de misionero a la India, yo tengo que aprender el lenguaje de la India para poder explicar el Evangelio, para poder exponer el Evangelio. Muy bien, entonces, cuando se expone la palabra de Dios de forma clara, según el versículo 25, el impío o el indocto, el que está en la iglesia, pero que no está fundamentado en Cristo, entonces él tendrá la necesidad de hacerlo, porque se le ha explicado la palabra de Dios de forma precisa. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante. Cuando se habla en lenguas por el Espíritu, debe haber una interpretación y darle gloria a Dios. Si no hay quien pueda interpretar, entonces la persona debe callar. Hermanos, esto produce conflicto en muchas personas que son un poquito inmaduras en el conocimiento de la palabra. Si una persona empieza a hablar en lenguas en la congregación y esa persona no tiene el don de discernimiento, según la palabra de Dios, esa persona debe de hacerlo en forma personal, en forma discreta. Mire lo que dice el versículo 27 y 28. Primera de Corintios 14, 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Eso al final es importante. Y uno interprete. Pero si no hay intérprete, versículo 28, calle en la iglesia, enfatizo, calle en la iglesia, calle en la congregación pública, calle en la asamblea, y hable para sí mismo y para Dios. Hermano, no se vayan a molestar conmigo. Yo sé que hay unos hermanitos que se van a molestar. No se les está prohibiendo hablar en lenguas. Pablo no está prohibiendo aquí que se hable en lenguas, pero Pablo está diciendo que hable para sí mismo y para Dios. Que hable para sí mismo y para Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender esto, hermanos. Cuando se habla en lenguas debe haber un intérprete, debe haber alguien que interprete y deben haber personas, según el versículo 29, mire lo que dice el 29, asimismo los profetas, los que predican la palabra de Dios, los que enseñan, háganlo 2 o 3, es decir, en orden, por turnos, y los demás juzguen. Esa expresión, los demás juzguen, los hermanos fundamentales, los hermanos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, disciernan. Juzgar ahí es discernir, juzgar ahí es medir, juzgar ahí es estar atentos, que lo que se está diciendo tiene que ver, tiene fundamento bíblico, que la profecía que estoy recibiendo, la palabra que estoy recibiendo, tiene fundamento bíblico y que va a ser de edificación al pueblo. Los demás juzguen. Versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Esto es interesante. Calle él primero. Si el que está recibiendo, si el que está oyendo, recibe revelación de Dios y sabe que el Espíritu de Dios está hablando a su vida, guarde silencio, espere su momento. Cuando sea el llamado, usted puede dar esa respuesta. Cuando sea su tiempo, usted puede dar esa respuesta. Usted puede ministrar también, usted puede testificar también de lo que Dios está haciendo en su vida, de cómo Dios está hablando a su vida. Pero no haga relajo, no hable sobre otro, no interrumpa el tiempo de otro, no interrumpa el tiempo del mensaje, el tiempo de la enseñanza con cosas inapropiadas o con cosas que no tienen nada que ver con el estudio. Espere un turno y cuando se le dé ese turno, hable lo que el Espíritu Santo le reveló. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Qué precioso, amado hermano, el orden que el apóstol Pablo nos está dando. El orden que el apóstol Pablo nos da. Las expresiones que están en el versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahí estamos viendo la predicación
como por ejemplo cuando vamos a conferencias bíblicas, a conferencias pastorales, a convenciones. Bueno, se debe de hacer en orden. Se debe de hacer un conferencista primero, un predicador, luego otro predicador, uno por uno. Y de esa forma todos aprendemos de la palabra del Señor y todos somos exhortados. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pablo dice, todos podéis profetizar, su deseo no es que ocurra simultáneamente, sino que todos puedan participar de la totalidad de la revelación divina en Cristo. Que las personas que profetizan aprendan, que las personas que predican la palabra del Señor aprendan a hacerlo, utilizando la palabra de Dios, utilizando una buena hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? El estudio preciso de los textos. El estudio preciso de los textos en su contexto original. Eso es hermenéutica. Saber estudiar los textos y la interpretación adecuada según el contexto. Con una buena oratoria, es decir, con un lenguaje entendible, con palabras adecuadas. Amén, con un lenguaje adecuado. Tenemos que prepararnos, amados hermanos. Muchas personas se excusan y dicen, no, el Espíritu de Dios me va a dar la palabra que debo de hablar. Y no se preparan, y no estudian, y no oran, y no buscan la voluntad de Dios, la dirección de Dios en su mensaje, en su sermón. Y los que están en las bancas, que son cristianos fundamentales, que son cristianos espirituales, pueden discernir, pueden entender que lo que está haciendo al frente no lo está haciendo en el Espíritu. Nosotros podemos, Dios nos ha dado esa capacidad cuando pedimos al Señor en oración discernimiento. Por eso el apóstol Juan dice, escudriñad los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Debemos estar atentos a los que escuchamos. Entonces, hay que predicar la palabra del Señor, hay que enseñar la palabra de Dios con una hermenéutica responsable, con una oratoria clara, que los que escuchan hagan un análisis profundo de lo que están oyendo, de lo que están escuchando, de tal manera que todos sean edificados. El Espíritu Santo dirige al que profetiza y le da poder de dominio propio. Mire lo que dice el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hermano, Dios no da dones ingobernables. No pongamos esa excusa absurda. Oh, es que somos pentecostales y nosotros le damos libertad al Espíritu. ¿Ha oído eso? Y se hacen relajos y se hacen glosolalias y se hacen movimientos y hermanos, una serie de cosas que vemos en los altares de nuestras iglesias. Un desorden total, un caos total. El Espíritu Santo de Dios no se mueve de esa forma. Y lo estamos viendo de forma clara en la palabra de Dios, 1 Corintios 14, todo el capítulo. Versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo no me va a llevar a mí a hacer algo inapropiado. Si el Espíritu Santo me da las lenguas en ese momento, me va a dar la interpretación. Si yo no tengo la interpretación, yo puedo orar de rodillas y puedo hablar en lenguas ahí personalmente, ahí con el Señor, aunque mi entendimiento no es edificado. Porque el que habla en lenguas es su espíritu el que está siendo edificado, pero queda sin entendimiento, queda sin fruto, dice la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Le voy a buscar ese versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Dice, versículo 14 de 1 Corintios 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Se da cuenta? No me diga usted que usted es edificado cuando habla en lenguas de forma audible en la iglesia. Lo que pasa es que usted quiere ser reconocido como alguien espiritual. Generalmente cuando una persona hace eso y no hay interpretación de lenguas, es porque no ha entendido el capítulo 14 de 1 Corintios y no lo aplica a su vida. Es bueno buscar la presencia de Dios en su cuarto, en su recámara secreta. Orar al Señor. Llega un momentito de un éxtasis espiritual tan precioso, tan lindo, tan sagrado. Y el Espíritu de Dios le hace hablar en lenguas. Pero usted está en adoración personal en su cuarto, en su recámara. Y está siendo bendecido. Y está siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí usted puede hablar en lenguas. Y ahí el Espíritu le da la oportunidad. Pero cuando lo hago de forma pública y no hay interpretación, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que procuro? Que la gente piense de mí que soy espiritual, ¿verdad?
tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando alguien habla en lenguas en la congregación y no hay interpretación, está buscando su reconocimiento espiritual. Y cuando hay interpretación o la misma persona se está interpretando, tenemos que tener mucha sensibilidad, mucho cuidado, mucho discernimiento. Porque si esta persona habla cosas que están escritas en la palabra de Dios, entonces solo está buscando su propio reconocimiento, su propio reconocimiento. Ay, el Señor me dice, habla una glosolalia, y el Señor dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón. Hermano, eso está escrito en la Biblia. Eso no es profecía del Espíritu Santo, eso está escrito en la Biblia. Eso me lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede mover a una persona y puede dar profecía a una persona para que venga a mí y me diga, estás en adulterio, estás en fornicación, estás en mentira, estás en pecado. El Señor dice, estoy aquí para perdonarte, estoy aquí para perdonar tu pecado. Arrepiéntete de corazón, porque si no lo haces, destrucción repentina vendrá a ti. ¿Quién hace eso? ¿Quién profetiza eso? Y el Señor puede hacerlo. Y el Señor puede levantar a un ministro, a una hermana, a una persona espiritual, y puede hablar lenguas y puede tener esa interpretación. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestras iglesias? Generalmente la profecía que se habla, entre paréntesis, entre comillas, profecía, es lo que está escrito. Y por otra parte, la profecía que se nos dice es prosperidad y cosas materiales y cosas de este mundo. Eso no es palabra de Dios, eso no es profecía de Dios, amados hermanos. La palabra de Dios nos manda, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por eso digo, Dios no da dones ingobernables. Dios hace que nosotros podamos gobernar esos dones, podamos ministrar esos dones. Bendito sea el nombre del Señor. Para algunos la libertad del espíritu es el desorden, el bullicio, el relajo, gritos desenfrenados en la iglesia y dicen, somos pentecostales. ¿A qué aludimos cuando decimos somos pentecostales? ¿A qué nos referimos cuando decimos que nosotros le damos libertad al espíritu? Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a dar libertad a los cautivos. Bueno, el Espíritu de Dios nos ha dado libertad. La palabra del Señor nos ha dado libertad para vivir libres del pecado. Pero esa libertad del pecado ahora nos hace siervos de Jesucristo. Cuando nosotros decimos somos pentecostales, estamos aludiendo a esos 50 días que pasaron desde la resurrección de Cristo hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando yo digo soy pentecostal, estoy diciendo, tengo la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Tengo una participación directa del Espíritu Santo en mis emociones, en mi espíritu, en mi corazón. La influencia del Espíritu Santo conduce mi vida. La influencia del Espíritu Santo ministra mi vida. La influencia del Espíritu Santo gobierna sobre mi carne, sobre mi vida. Eso es ser pentecostal, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien ora por mí, cuando alguien me dice, hermano, voy a orar para que los dones del Espíritu Santo usted los reciba, yo le puedo decir, hermano, le agradezco de todo corazón que usted se interese en orar para que Dios derrame sus dones en mí. Pero más que derrame sus dones en mí, ore para que los frutos del Espíritu se manifiesten en mí. ¿Qué es más importante? ¿Los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu? Como la invitación que puse ahí en el flyer. ¿Qué es más importante para usted? Piénselo bien. ¿Qué es más importante para mí? ¿Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que son 9 ramificaciones, o los dones del Espíritu? Todo el mundo busca los dones que se vean, los dones de lengua. Hablan en lenguas en el Facebook, hablan en lenguas por acá, hablan en lenguas en el altar, hablan en lenguas y hacen un bullicio y hacen manifestaciones de poder, supuesto poder. Pero todos buscan eso para ser reconocidos, para atraer a la gente. Pero muy pocos piden los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es mi oración devocional, es mi constante petición. Señor, ayúdame que los frutos de tu Espíritu se manifiesten en mí. Porque cuando yo me inclino al Señor y oro y le pido en oración, veo mis deficiencias,
Veo mi condición, que tus frutos se manifiesten en mí. Quiero sentir más amor, quiero tener más gozo, quiero tener más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza, que son los frutos del Espíritu Santo de Dios en mí. Eso es lo importante, amados hermanos. Yo quiero ver más frutos del Espíritu en mí y quiero ver más frutos del Espíritu en la iglesia, en los cristianos. Pero todos buscan el profetizar, el hablar en lenguas, y muy pocos piden el don del amor. Muy pocos piden el don del amor. Entonces, en este versículo 32, el apóstol Pablo dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nunca el Espíritu Santo anula el raciocinio, el intelecto del cristiano. Nunca está por encima, nunca lo pisotea, no, siempre está la conciencia, siempre está en la mente, en el corazón del cristiano, el guardar el orden, el guardar el orden. Cuando Pablo menciona esto, él está explicando que el Espíritu Santo dirige al que profetiza y le da poder de dominio propio. Esto se debe a que Dios está en control y no es Dios de confusión, sino Dios de orden. ¿Debe la iglesia? Aquí surgen dos preguntas. El maestro nos da dos preguntas. ¿Debe la iglesia del siglo XXI reevaluar cómo está administrando los dones que Dios le ha dado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Hasta qué punto debemos reinterpretar las instrucciones que Pablo dio a los corintios? Al mismo punto de ellos. Tal es el desorden que había en Corintios, tal es el desorden que hay en nuestros altares, en nuestras congregaciones. Bendito el nombre del Señor. Pasemos al punto 2, llamamiento al liderazgo, al arrepentimiento. Aquí vamos a ver dos direcciones. Cuando el profeta de Dios, en este caso Juan el Bautista, le tiene que hablar a un gobernante impío, a un gobernante pagano, como lo era Herodes. Y también vemos otra dirección cuando el profeta, cuando el siervo de Dios tiene que hablarle a otro consiervo. Vamos a ver esos dos ejemplos. En Mateo capítulo 14, del versículo 3 al 5, no vamos a leerlo. Si usted quiere puede apuntarlo, pero yo lo voy a parafrasear. En Mateo capítulo 14, versículo 3 al 5, Juan el Bautista está amonestando a Herodes porque había tomado a Herodías, mujer de su hermano Felipe, quien era gobernador, era un tetrarca de otra provincia de Israel. Herodes era otro gobernador de otra provincia, eran reyes impuestos por Roma, pero gobernaban sobre provincias. Y este Herodes le quitó la hermana Herodías a su hermano Felipe y vivía en adulterio, un adulterio que era público, un adulterio que era conocido por el pueblo. Y Juan fue el profeta de Dios que se atrevió a decirle: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano Felipe. Y por esa reprensión, Herodías, la mujer terrible, esta mujer adúltera, Herodes apresó a Juan y por esa situación le quitaron la vida. Pero el profeta de Dios habló con lenguaje claro y preciso al gobernante. En muchas ocasiones las acciones negligentes, las acciones pecaminosas de los gobernantes llevarán al pueblo a una destrucción, llevarán al pueblo a una situación terrible como una consecuencia de su mala administración, como una consecuencia de su pecado. El profeta es vocero de Dios y debe transmitir la palabra de Dios tal como la recibe. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. La presencia del profeta en medio del pueblo evidencia la presencia de Dios con su pueblo. La persona que profetiza en nombre de Dios ha sido autorizada por Dios para denunciar inclusive las malas acciones de los gobernantes, como en este caso lo hizo Juan el Bautista con Herodes. Aun cuando el gobernante no pertenezca al pueblo de Dios, como en el caso de Herodes, debido a que ejerce esa autoridad sobre el pueblo, proyecta un modelo de conducta equivocado sobre el pueblo. Sus acciones generan corrupción en las costumbres y en el estilo de vida del pueblo. Como resultado, el profeta, el hombre de Dios, tiene que denunciar esas acciones pecaminosas, repudiándolas. Amén. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Ahora bien, en el punto B de este segundo, en el inciso B de este segundo punto,
el llamamiento al liderazgo, al arrepentimiento, vemos otra situación. En Gálatas 2, versículos 11 al 14. En esta cita bíblica muy importante, amado hermano, esa sí creo que debe de buscarla. Gálatas 2, del versículo 11 al 14. Yo la tengo aquí en el maestro. El apóstol Pablo se da cuenta de una actitud equivocada por parte de Pedro. Ahora, el apóstol Pablo, entendiendo la situación que era muy visible, va y amonesta a Pedro. Vamos al capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, recordemos, Antioquía era una ciudad gentil, le resistí cara a cara. Le confronté cara a cara, le hablé directamente, porque era de condenar. La palabra de condenar aquí significa era de reprochar. Condenar no significa enviarlo al infierno, no. Condenar aquí era de reprochar. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, antes que viniesen algunos judíos, cristianos judíos, dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, algunos judíos que tenían la circuncisión como señal, comía con los gentiles. Gentiles aquí son cristianos de Antioquía, que no eran judíos. Gentiles aquí no significa paganos. Lo que está diciendo eran cristianos gentiles que no pertenecían a Israel. Entonces, cuando Pedro estaba con los gentiles, estaba compartiendo en la mesa, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo ahí en reunión amorosa y hablando de la gracia de Dios, hablando de la salvación por la gracia y compartiendo con los gentiles. Pero cuando miraba que algunos judíos venían, él se retraía, dice el versículo 12, se apartaba, se retraía, porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de los judíos, porque estaba compartiendo con los gentiles. Los gentiles no estaban llamados a hacer todo aquel ritual de los cuales hablaron en el primer concilio en Jerusalén, los apóstoles, que no les iban a imponer circuncisión, sino solamente que se abstuvieran de sangre, de animales de ahogado, ¿verdad? Y que se abstuvieran de fornicación, las únicas 3 cosas que se les dijo que guardaran, pero nada del pacto judío se les impuso a los gentiles. Y Pedro, cuando estaba con los gentiles, compartía, pero cuando miraba a los judíos se apartaba. Hay muchas personas que tienen mucho cuidado de lo que piensan de ellos. Hay muchas personas que se cuidan de la opinión de los demás. Hay muchas personas que no se atreven a estar en un lugar donde hay pecadores, donde hay personas necesitadas, porque tienen temor de que los tilden, igual que esas personas. Tienen temor, pero cuando nosotros estamos en un lugar así es porque estamos predicando, compartiendo la palabra del Señor. Si no estamos compartiendo la palabra del Señor, estamos en un lugar equivocado. Pero no tenemos que tener preocupación de qué tipo de personas están con nosotros, siempre y cuando les compartamos la palabra del Señor. Pedro se retraía, Pedro se apartaba. Versículo 13 de Gálatas 2. Y en su simulación aquí es hipocresía, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este comentario de Pablo, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, no está de más en la palabra, en ese versículo. Recuerde que Bernabé fue quien introdujo a Pablo después que regresó del desierto de Arabia. Cuando el Señor lo llamó, Pablo se fue 14 años y cuando regresó se presentó en Jerusalén. Bernabé significa hijo de consolación. Y fue Bernabé quien introdujo a Pablo con los demás apóstoles, con los apóstoles de Jesucristo, Pedro, los demás apóstoles, Juan, Santiago y todos los demás apóstoles. Fue Bernabé, el hijo de consolación, que introdujo a Pablo. Y Pablo aquí lo incluye, de tal manera que el mismo hijo de consolación, Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos, por la hipocresía de Pedro. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo le habla con un lenguaje claro a Pedro, lo exhorta, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, conforme a la verdad de la gracia del evangelio,
Le dije a Pedro, delante de todos, subraye eso, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a hacer todo el ritual que es para los judíos? Ellos son salvos por la gracia. Ellos han sido salvos por la fe, por la gracia en Cristo. ¿Por qué tú los obligas? ¿Por qué, si tú sabes que el evangelio es recibido por la gracia de Dios, por qué los obligas ahora? Mire que lo resistió cara a cara. Hoy, si alguna persona es expuesta, si a alguien se le llama la atención de parte de Dios y se le muestra con la Biblia su error, quizás se va de la iglesia. Se resiente y se va de la iglesia. Y se lleva con ellos su familia. Eso es triste, hermanos, porque arrastra tras de ellos, así como Pedro arrastró tras de ellos en su simulación a muchos, aún a Bernabé. Así muchos padres, a muchos esposos, muchos cabezas de hogar, cuando se les amonesta y no son espiritualmente maduros, no reciben la palabra, lo que hacen es irse de la iglesia. Pobrecito de ellos, porque en esa hipocresía arrastran también a su familia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el profeta de Dios, el hombre de Dios, también denuncia. También la denuncia del profeta, del hombre de Dios, a veces va dirigida a corregir males existentes en el mismo liderato de la iglesia. Esta es la situación que nos presenta Pablo aquí en Gálatas 2:11. La denuncia la hace directamente, claramente contra el apóstol Pedro. Ahora, Pedro se resintió, Pedro se molestó, Pedro se indignó. No. Pedro recibió la palabra con humildad. En una de sus epístolas allá, el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo y dice que el apóstol Pablo fue un siervo de Dios, que sus escritos eran un poco difíciles de entender para los indoctos. Pero él habla muy bien, da un alto concepto del apóstol Pablo. Eso indica que él recibió la palabra. Él recibió la palabra del Señor. Entonces, Pablo lo exhorta. Pablo exhorta al apóstol Pedro y le señala su actitud hipócrita. Bendito sea el nombre del Señor. Esa actitud representa inmadurez cristiana y falta de amor, compañerismo y misericordia. ¿Cómo es posible que un líder haga acepción de personas como estaba haciendo Pedro? ¿Cómo se siente nuestro Señor cuando se observa acepción de personas en su iglesia? Pablo lo reprende. Y Pedro entiende. Pablo lo reprende por esta falta, y él, como líder cristiano, era confiable, fidedigno. No se parcializó el apóstol Pablo con un sector de la iglesia, sino que amonesta a Pedro. Cuando Pablo amonesta a Pedro, estaba preservando la integridad de un compañero líder y un ministro cristiano. Es bien difícil, hermanos, cuando vemos en el Facebook una serie de cosas, una serie de habladurías, personas que se supone que deben de presentar la palabra de Dios con forma clara y precisa, toman un versículo y lo aplican de forma descontextualizada. No hablan de ese versículo, no se enfocan en la palabra del Señor, sino que se van por las ramas y se van por otras situaciones. Y no predican la palabra del Señor, predican más bien de su iglesia, anuncian más bien sus propios ministerios, sus propios nombres, y se olvidan de presentar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Se olvidan de presentar la palabra de Dios de forma clara. Pablo amonesta a su hermano para que corrija esas actitudes, ¿verdad? Además, Pablo, además de evitar que se generalizara esa práctica dentro de la iglesia, ¿cuánto daño pueden hacer los malos modelos de liderazgo en la iglesia? Qué bueno es tener líderes de la talla de Pablo que se atreven a corregir. Hay algunas señales, amados hermanos, de malas predicaciones, de malas enseñanzas. No me puedo meter en ese punto muy profundamente, pero le voy a dar algunas señales. Cuando usted está oyendo una mala predicación, una mala enseñanza. Primera señal: cuando una persona usa la Biblia y usa una parte de la Biblia solamente como pretexto de que usó la Biblia,
y luego empieza a dar testimonios y a dar testimonios, testimonio tras testimonio. Pasan 20 minutos, pasan 30 minutos dando testimonio y hablando solo de testimonio. Los testimonios son buenos y son muy adecuados para enriquecer el mensaje y la predicación y la exposición. Pero si solo se enfoca en testimonios, se está haciendo a un lado la palabra de Dios. Eso es una señal de una mala predicación, de una mala exposición. Otra señal es cuando el predicador o el maestro empieza a hablar solo de chistes. Empieza a hacer chistes, chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Y la palabra de Dios queda a un lado. Esas son señales de una mala predicación, de una mala exposición. Y tenemos que tener cuidado. No quiere decir que no va a haber sentido del humor en cierta parte del mensaje, en una ilustración. Lo puede haber, pero cuando solo se dedica el tiempo a eso, entonces se pierde el sentido de la predicación. Otra señal de una mala predicación es cuando se ocupa demasiado tiempo en darse a conocer, en hablar de sí mismo, en exponerse a sí mismo. Hay personas que ocupan hasta 10 minutos, 15 minutos en la presentación de un predicador. ¿Qué le importa al auditorio el predicador? ¿Qué le importa a la gente lo que el predicador ha hecho en su pasado? ¿Qué le importa el testimonio a las almas? Lo que las almas necesitan es que se les predique a Cristo Jesús. No les importa, a mí no me importa el pasado de la persona. Me importa lo que va a expresar, lo que va a exponer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se habla demasiado de la persona, es una mala predicación. Es una falsa predicación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, amado hermano. Es bueno tener líderes de la talla del apóstol Pablo que se atrevan a corregir a otros líderes para ayudarlos en su ministerio. Tenemos que tener humildad, tenemos que tener sencillez de corazón, tenemos que tener nobleza de corazón para cuando alguien se me acerca a mí y me corrija según la palabra de Dios, yo debo de tener humildad del Señor. Y ya que se me está planteando con la palabra del Señor mi error, entonces yo debo de corregir mi error. Aquí es bien importante hacer una diferencia. Una cosa es un error doctrinal y otra cosa es un lengus linguistic o un lapsus linguistic. ¿Qué significa eso? Lapsus linguistic, un error humano. Yo puedo equivocarme al pronunciar una palabra, yo puedo equivocarme en algún concepto, yo puedo equivocarme en alguna exposición de algún concepto, pero que esos errores sean por errores humanos es diferente a que sean errores doctrinales. Un error doctrinal es muy delicado y causará mucho daño a la iglesia. Un error por un lapsus linguistic, como dice, lapsus linguistic, o sea, me equivoqué al pronunciar una palabra, me equivoqué al decir una palabra, me equivoqué al decir una palabra que en un país es equivocada o es mala y en otro país no lo es. Me equivoqué en ese sentido, es diferente. Esos son errores humanos, naturales. Y es muy diferente a un error de doctrina. Bueno, sigamos con el punto número 3. El uso de los dones conforme, según la profecía, según la predicación, según la fe. Uso del don de la predicación según la fe. Conforme a la medida de la fe, úsese conforme a la medida de la fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, el de la predicación, el de la exposición de la palabra de Dios, úsese conforme a la medida de la fe. Dios ha dado dones a los creyentes con el propósito de que su iglesia sea edificada. El don de la predicación tiene el sentido de edificar, de instruir, de corregir y consolar. El don de la predicación tiene como objetivo instruir, edificar, corregir y consolar. Son elementos importantes en la predicación. Todo eso conlleva la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Cada creyente debe estar consciente de que todos los dones pertenecen a Dios. Amén. Todos los dones pertenecen a mi Señor. Por ejemplo, el privilegio que mi pastor me ha delegado para dar la escuela dominical es un privilegio que viene de Dios. Es algo que no me pertenece a mí ni a ningún maestro. Por
por más precioso que dé la enseñanza, por más precioso que dé la clase, por más precioso que predique, es un don que pertenece a Dios. Por lo tanto, la gloria es para Dios, la honra es para Dios. Amén. Nosotros no debemos tener más alto concepto del que debemos de tener de nosotros mismos. Debemos de reconocer que en nuestra humanidad no hay nada bueno, no hay nada bueno en nosotros. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que Él nos ha conferido es porque Él ha tenido confianza en nosotros, siendo nosotros imperfectos. Ha tenido confianza en nosotros y nos ha depositado un don que le pertenece. Y nosotros debemos administrarlo para su gloria y para edificación de la iglesia. Él quiere que las habilidades y dones que cada uno de nosotros como cristianos poseemos, entendamos que han sido dados por Él y deben ser utilizados sabiamente para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Para eso nos dio los dones. El don de Dios te distingue, pero el don de Dios no es para distinguirte. El don de Dios es para que tú lo uses para edificación del pueblo, para edificación de la iglesia, para amonestación de la iglesia, para consolación y para guiar a la iglesia. Bendito sea su nombre. Tú y yo no somos nada, somos solamente vasos de barro, insignificantes. Para que la grandeza de Dios se vea en nosotros, somos vasos de barro, pero a Él le pertenece toda la gloria, toda la honra. Y el don que Él te ha dado es para que tú seas de edificación al pueblo. No para que seas reconocido, no para que seas puesto en un pedestal. Es responsabilidad del cristiano honrar a Dios, administrando el don recibido al servicio de Dios, y no para buscar el éxito personal. Muchos usan los dones para buscar su propia prosperidad, su propio beneficio, su propio éxito. Pero nunca en la palabra de Dios, los profetas, los hombres de Dios, nunca buscaron eso. De hecho, hay un escrito, un escrito que escribieron los apóstoles del Señor. Y ese escrito se llama la Didaché o la Didaqué. Si usted busca el capítulo 11 de la Didaqué, dice: si un apóstol o un profeta va a tu casa a profetizar, a ministrar, y se queda en la iglesia 1 o 2 días, recíbelo, denle su pan, denle su sustento, recíbanlo en casa 1 o 2 días. Si se queda 3, es un falso profeta, es un falso apóstol. Eso dicen un escrito de los apóstoles del Señor. No es parte del canon bíblico, pero usted lo puede buscar en internet. Se llama la Didaché o la Didaqué. Busque el capítulo 11 y lea todo ese capítulo, lo que los discípulos, lo que los apóstoles escribieron acerca de los falsos profetas. Es interesante ese libro, ese escrito, la Didaché o la Didaqué. Entonces, los dones divinos tienen una diversidad de funciones y difieren según su naturaleza, poder y eficacia, de acuerdo con la sabiduría y la gracia de Dios. A eso se refiere Romanos 12:6. Son diferentes dones según la gracia que nos es dada. El Espíritu Santo da dones y reparte dones como Él quiere a la iglesia, con el propósito de que la iglesia sea edificada. Bendito sea el nombre del Señor. Se entiende que Dios capacita al creyente con el poder espiritual necesario para efectuar su ministerio en la forma más adecuada y responsable. Dios nos capacita, amados hermanos. Dios pone en nosotros sentido de responsabilidad. Yo tengo que preocuparme por el privilegio que desempeño. Yo tengo que ocuparme en el privilegio que desempeño, que Dios le ha mostrado a mi pastor para darme este privilegio. Yo tengo que ser sensible, yo tengo que esforzarme, afanarme, como si estoy en la iglesia, como que si estoy en la misma congregación. No importa que se esté haciendo aquí en la red social. Para mí tiene la misma importancia, la misma relevancia, es la misma forma en que yo puedo dar este estudio en la iglesia. Yo tengo que esforzarme espiritualmente, tengo que capacitarme, tengo que leer, tengo que prepararme, tengo que leer diversos comentarios para que el Espíritu me dé el concepto en mi corazón y poder presentarlo de una forma clara y precisa. Tenemos que capacitarnos, el Espíritu nos capacita, pero también es responsabilidad nuestra prepararnos. No podemos asumir que el Espíritu nos va a dar la palabra sin nosotros prepararnos.
si yo me voy a parar al frente, si yo voy a ministrar a la congregación, debo de estar plenamente preparado. Debo de estar sabedor, debo de tener en mi mente conceptos claros y precisos que Dios me ha dado por medio del estudio de su palabra. No voy a pararme al frente y voy a sacar de la manga de mi camisa lo que se me ocurra. No, nunca voy a hacer eso. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted como cristiano, como creyente, como persona que pertenece a una congregación, usted tiene el deber, más bien dicho, usted tiene el deber, ¿cómo podría expresar? Yo tengo la obligación de apreciar el tiempo, de apreciar la disposición que usted como creyente, como miembro de la iglesia, ha tenido para venir a la casa del Señor y escuchar la palabra del Señor. Yo tengo que valorar, yo tengo que apreciar mucho eso. Y es irresponsable, es injusto que el siervo de Dios, que la que se dice sierva de Dios, que el que se dice siervo de Dios, no se prepare espiritualmente, no se prepare con la palabra de Dios para presentar claramente y precisamente el mensaje del Señor. Es injusto con Dios, es injusto conmigo mismo y es injusto con la congregación, con la iglesia, con los redimidos del Señor que están ahí para escuchar la palabra del Señor. Es injusto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que enseñes con toda paciencia y doctrina, que redarguyas con toda paciencia y doctrina. Te encarezco delante de Dios y de estos testigos. A mí me da tristeza, me da ganas de llorar cuando yo como laico, como miembro, estoy escuchando a una persona que no se preparó, que no estudió, que no oró, que no estuvo en intimidad con Dios para presentar el mensaje claro de la palabra del Señor. Y qué bendición es cuando el siervo de Dios ha preparado su sermón, ha preparado su enseñanza, ha preparado su mensaje. Somos exhortados, somos dirigidos, somos corregidos, somos consolados y nuestro corazón da una respuesta cuando se hace el llamado. Pero qué triste es, hermanos, cuando es lo contrario. Cuando una persona descuida la oración, descuida la preparación. Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo para que nosotros efectuemos de forma efectiva y adecuada el ministerio que Él nos ha conferido. Dios es el que da esos dones a la iglesia. Él otorga la fe, la autoridad necesaria para que el creyente pueda actuar de acuerdo con la voluntad divina. Por lo tanto, Pablo dice en el versículo 31, como dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo, el apóstol Pablo, en Romanos 12:31, se aprecia una invitación a actuar con sobriedad, reconociendo que si alguno tiene algún don es porque Dios se lo ha dado y no porque lo merezca. Por tanto, nadie debe jactarse o enorgullecerse del don, del poder que Dios le ha dado para ejercer su ministerio. La persona que posee el don de la predicación, de la enseñanza, debe ser sumamente cuidadosa cuando habla, ya que no puede hablar por sí mismo, sino que proclama lo que Dios piensa, proclama la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ministrar yo algo espiritual, algo trascendentalmente espiritual como es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo explicarla? ¿Cómo puedo predicarla si no tengo la dirección del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo puedo ministrar si no me fuere conferido por Dios mismo? La función del predicador, la función del profeta, dice aquí, pero yo subrayo, la función del predicador no es un pronunciamiento de juicio y condenación. El predicador es comisionado por Dios para hablar a los hombres, para la edificación, para la exhortación y la consolación, elementos fundamentales de la exposición del Evangelio. Edificación, exhortación, consolación, elementos fundamentales de la predicación del Evangelio.
Inciso B, responsabilidad del profeta. Pablo nos lleva a 1 Tesalonicenses 5, del versículo 19 al 21. Busque 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 21. Amén. Cuando la iglesia falla por no hacer un uso adecuado de los dones, puede darle mayor importancia a uno de ellos, menospreciando a otros dones. Cuando la iglesia falla por no hacer un uso adecuado de los dones, puede darle mayor importancia a uno de ellos en menoscabo, en menosprecio de otros. Como por ejemplo, se le da mucho énfasis a las lenguas. Se asume que una persona que habla en lenguas es porque es bautizada por el Espíritu Santo. No sé por qué razón nosotros llegamos a esa conclusión. Porque después del Pentecostés, usted solo va a ver cuatro capítulos bíblicos en donde se habla de las lenguas en el Nuevo Testamento. Uno de esos capítulos es el caso de Cornelio. El caso de Cornelio. Otro de esos capítulos precisamente es 1 Corintios 14. Amén. Otro de esos capítulos es el de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y otro de esos capítulos es Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo, estaban aquellos reunidos y el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Pablo al apostolado. Entonces, esos son las cuatro porciones donde se habla de profetas en el Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando no se hace un uso adecuado de las lenguas y se le da prioridad a las lenguas por sobre la profecía, escuche, profecía, predicación de la palabra del Señor, entonces cometemos un error porque estamos menospreciando otros dones. Lo saludable y deseable, dice nuestro expositor pentecostal, lo saludable y deseable es que la iglesia aprenda a funcionar como un todo armonioso, a semejanza de un cuerpo sano y vigoroso. Aunque posee muchos miembros, todos son vigorosos en forma equitativa, recibiendo por el Espíritu el caudal de nutrientes necesarios para su buen funcionamiento. La persona que profetiza, entiéndase, la persona que predica, que enseña la palabra de Dios, debe estar consciente de que es responsable de lo que habla. Aunque sea dirigido por el Espíritu Santo, toda profecía que emana de Dios tiene como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque el Espíritu Santo me dirige, el Espíritu Santo no anula mi personalidad, no anula mi conocimiento, no anula mi raciocinio. El Espíritu Santo me está dirigiendo, pero yo soy consciente de lo que estoy hablando, de lo que estoy exponiendo. Y eso es para edificación del cuerpo de Cristo. La salvación de los pecadores, lo que yo expongo, aunque el Espíritu Santo me dirija, toda profecía que emana de Dios tiene como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. Y segundo, la salvación de los pecadores. Por tanto, el que predica, el que enseña la palabra de Dios, debe vivir una vida ejemplar y abstenerse de todo mal. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. Pablo dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. 3 versículos bien pequeñitos, pero bien profundos. No apaguéis al Espíritu. No entristezcáis al Espíritu, dice en otra porción. No apaguéis al Espíritu. No resintáis al Espíritu. Está en mí, está en usted el mantener la llama del Espíritu encendida. Luego dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis la palabra de Dios. No menosprecie el mensaje del Señor. No menosprecie la enseñanza que recibe. Reciba la palabra con toda nobleza de corazón. No menospreciéis las profecías, la predicación. Ahora dice, examinadlo todo. Está hablando de lo que está escuchando. Está hablando del versículo 20. Examinadlo todo a la luz de la palabra. Escudriñad todo lo que escucháis. Usted tiene la responsabilidad de escudriñar, de entender lo que escucha. No le diga amén a todo. No le diga gloria a Dios, amén a todo lo que escucha. Discierna conforme a la palabra del Señor. Es su responsabilidad, es su obligación. Examinadlo todo, retened lo bueno. En la predicación y en la enseñanza está el elemento humano. Yo me equivoco, usted se equivoca. Entonces usted tiene que examinar todo lo que está escuchando de mi parte y retener lo que es de Dios. Retenga lo bueno. A eso se refiere Pablo en esta porción de 1 Tesalonicenses 5:19.
La persona que profetiza lo tiene que hacer bajo la unción del Espíritu Santo. La persona que predica la palabra de Dios lo tiene que hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Eso edifica al cuerpo de Cristo. Eso edifica la iglesia. Y eso también traerá salvación a los pecadores. Toda profecía debe ser pronunciada en el contexto de la palabra de Dios. Toda predicación, toda enseñanza que se llame cristiana debe estar enfocada en el contexto de la palabra de Dios. No puede estar matizada por prejuicios, preferencias o intereses creados, ya que entonces adulteraría la verdad de Dios y dejaría de ser palabra de Dios. El que predica, el que enseña, tiene que ser fiel a Dios y su mensaje tiene que ser fidedigno como portavoz de la profecía divina. 99.99 es palabra bíblica y 0.01% es humanismo. 0.1% es preferencia o interés personal. Deja de ser evangelio puro. El que predica, el que enseña, debe predicar 100% la palabra del Señor. Eso traerá convicción. Eso traerá, amados hermanos, edificación a la iglesia. Si usted quiere hacer una evaluación de lo que el apóstol, de la preeminencia que el apóstol Pablo establece acerca de la predicación y de la exposición de la palabra del Señor, tanto al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, como al inconverso, lea de forma detenida 1 Corintios capítulo 14, todo el capítulo, y pídale al Espíritu Santo que le revele en su palabra. Y usted verá cómo la predicación, cómo la exposición clara de la palabra de Dios es prioridad para la iglesia. Termino con el resumen. La profecía es un don de Dios, de modo que el que predica, de modo que el que profetiza es portavoz de Dios. Nuevamente, la profecía, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios es un don de Dios, de modo que el que lo hace, el que predica, el que enseña, el que transmite la palabra de Dios es portavoz de Dios. El mensaje que transmite el predicador, aquí dice el profeta, pero yo pongo la palabra el predicador, el maestro, tiene como objetivo la edificación, la exhortación y consolación de la iglesia. La profecía no persigue amedrentar, asustar a la gente, tampoco anunciarles juicio divino, eso solo le corresponde a Dios, sino que la predicación provee la oportunidad de que el receptor o receptora sea confrontado con su pecado, sea confrontado con su realidad pecaminosa, para que proceda al arrepentimiento. El logro deseado es que los pecadores se aparten del mal camino, sean sanados o liberados de toda atadura y tengan paz. Qué preciosa conclusión. Eso es lo que se busca con la predicación. Eso es lo que se busca con la presentación clara de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No confundamos, amados hermanos, una cosa con la otra. No se prohíben las lenguas. No estamos prohibiendo el don de lenguas sobre la profecía, sobre la predicación. Lo que el apóstol Pablo nos dice claramente es que si no haya interpretación, que debe callar o que debe orar para sí, debe orar en orden. Debe haber un orden establecido, amados hermanos, en nuestras congregaciones, para que los que no conocen la palabra de Dios escuchen claramente el mensaje, escuchen el plan de salvación y puedan recibir a Jesucristo, puedan ser confrontados con su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí terminamos con nuestra escuela dominical. Damos gracias al Señor porque nuestro Dios, amados hermanos, no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Y Él establece un orden en cuanto a los dones en esta porción bíblica. Espero que la palabra del Señor llegue a su corazón y usted la reciba con nobleza de corazón y no se disguste conmigo. No estamos en contra de los dones del Espíritu Santo. Al contrario, anhelamos tener los dones del Espíritu. Anhelamos que el Espíritu Santo derrame sus dones, administre sus dones en la iglesia, pero que todos sean realizados en su debido orden,
en su debido momento. Amén. Oremos al Señor. Padre maravilloso, gracias te damos por esta clase dominical, por esta enseñanza, Señor. A través de tu santo apóstol, el apóstol Pablo, tú nos exhortas, tú nos enseñas, tú nos ordenas, Padre, cuál es el orden establecido en tu congregación, en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla con nobleza de corazón y a aplicarla de tal forma que en nuestros altares, que en nuestras congregaciones siempre el Espíritu Santo ministre esos dones en un debido orden. Siempre, Señor, tengamos en mente presente, Señor, que tú eres un Dios de orden, no un Dios de desorden. Que tú todavía ministras a tu pueblo por medio del don de lenguas, por medio, consecuentemente, por el don de interpretación de lenguas. Y tú hablas a tu iglesia y tú ministras a tu pueblo, Señor, en un orden establecido. Que cada uno de nosotros entendamos tu palabra y que cada uno de nosotros apliquemos tu palabra de forma personal. Si tú me haces a mí, Señor, sentir tu presencia de tal forma que el don de lengua se manifiesta en mí, que yo lo haga de forma ordenada. No para llamar la atención de los demás, no para considerar que los demás me consideren espiritual, sino porque tu Espíritu Santo está tratando con mi espíritu. Te pido, Señor amado, que yo pueda hablar en una lengua entendible, que yo pueda predicar, que yo pueda enseñar tu palabra con un lenguaje claro y sencillo, y que la iglesia sea confrontada, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea guiada, que la iglesia sea consolada por medio de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra preciosa. Gracias por cada uno de mis hermanos que se unieron a esta clase dominical. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Bendice, Señor amado, cada momento de sus hogares, cada momento de su tiempo, de sus vidas, Señor. Bendice sus iglesias, Padre, donde ellos se congregan. Que siempre, Señor, permanezcan en la fe, que siempre permanezcan en tu palabra, Señor, caminando en tu palabra. Gracias te da mi alma, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, que todavía no le ha abierto la puerta de su corazón y ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, Él dice: yo estoy a la puerta tocando. El que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Él quiere tener una relación directa y personal con usted. ¿Quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Bien puede hacerlo. No espere el día de mañana. No sabemos qué depara el mañana. Recuerde que mientras usted tiene vida, usted tiene la oportunidad de arrepentirse y de reconocer su pecado delante de Dios y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Quiere hacerlo? Haga una oración sencilla conmigo. Use esta oración como modelo, pero usted de su propio corazón exprésele las palabras al Señor Jesús, lo íntimo, lo profundo de su corazón. Señor Jesús, vengo a tu presencia en este momento, reconociendo que soy pecador, reconociendo que he vivido una vida ajena, alejada de tu palabra, alejada del plan de salvación. Reconozco que he fallado, que he hecho lo malo delante de ti, que estoy en condenación, pero te suplico perdones mi pecado, que me laves con tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, que limpies mi pecado y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que derrames tu Espíritu Santo en mi vida para que me guíe, para que me conduzca, para que jamás yo me avergüence de tu palabra, de tu evangelio y que pueda seguir tus pasos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad, por el estudio de la palabra del Señor. No me queda más que despedirme de usted. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Las Vegas 1. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León y estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Muy pronto, ya sabemos que muy pronto las iglesias van a abrir y usted podrá visitarnos si es el deseo de su corazón. Si usted vive en el área de Las Vegas o visita el área de Las Vegas y desea congregarse, desea ir a una iglesia donde se enseña, se predica la palabra y se alaba a Dios con libertad y con gozo, le invitamos a visitarnos. Si no tiene un lugar de adoración, le invitamos a que se quede con nosotros. Será una bendición tenerle como familia.
Que Dios le bendiga, que Dios le guarde grandemente. Es mi deseo. Dios le bendiga.